Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Me da muchísimo gusto poder otra vez saludarles. No sin antes darles las gracias, dar gracias a Dios por la vida de las personas que estuvieron colaborando con nosotros en estos últimos episodios, a mis dos hermanos y a mi cuñada. Eh, Doy gracias a Dios por sus vidas y comentarles y decirles que ellos nos estarán acompañando en episodios siguientes. Entonces espero que se hayan familiarizado un poco cómo es que ellos entienden la palabra de Dios y cómo es que Dios los usa para poder exponer la palabra de Dios, ¿no? Entonces espero que se puedan familiarizar un poquito más con ellos y conocerlos más a fondo de cómo es que, aparte de ellos, de conocerlos más a ellos, conocerlos por medio de cómo exponen la palabra de Dios, que es una bendición, ¿no? Entonces estaremos hablando hoy de Éxodo, del capítulo 25 al capítulo 28, y vemos todos los capítulos, en estos 3-4 capítulos, vemos instrucciones muy importantes, instrucciones algo técnicas, algo que era muy específico de parte de Dios hacia los israelitas, de parte de Dios hacia Moisés, para las indicaciones de cómo era, en este caso, construir diferentes cosas que Dios le demandó. Y eh, y los israelitas, de parte de Moisés hacia los israelitas, de cómo es que ellos deberían o debieron haber ofrendado, que así fue, ¿no? Pero en el primer capítulo, en el capítulo 25, vemos algo muy importante en esta parte. Y en el versículo o podríamos parecer que, podríamos pensar más bien que no es algo tan importante, porque lo dice como un pasaje normal, como un versículo normal. Dice que deben de traer ellos la ofrenda a todos aquellos que lo deseen. Entonces pudiéramos pensar que hay israelitas que no deseaban ofrendar, o que pudiera haber alguna cierta cantidad que no deseaba ofrendar, ¿no? Y no les estoy hablando específicamente de algo de dinero. En este momento ellos no ofrendaron nada de dinero. Sí ofrendaron cosas valiosas, ofrendaron ofrendaron oro, ofrendaron madera muy resistente. Entonces eran cosas aparentemente costosas en ese momento. Pero en nuestra situación no estoy hablando específicamente del dinero. Si Dios pone en tu corazón hacerlo, es adelante, ¿no? Eso nosotros no nos incumbe, ¿no? Es algo entre tú y Dios. Pero hay diferentes formas en las que nosotros podemos ofrendar a Dios, ¿no? Puede ser desde un servicio, puede ser desde una atención. Entonces hay diferentes cosas que nosotros podemos ofrendar a Dios sin necesidad de tener nosotros de alguna manera, algo monetario, ¿no? Entonces, primero entender que Dios se merece todo. Dios se merece todas nuestras ofrendas, y entendemos que Dios usa esas ofrendas para el bien de ellos, ¿no? Entonces ellos empiezan a tener diferentes indicaciones de parte de Dios, y también vemos algo muy particular en este pasaje. Dios es un Dios de orden. En este momento vemos cómo es que Dios empieza a describirle a Moisés cómo deben de ser construidos cada una de las cosas que le está demandando. Y pudiéramos entender que el orden no necesariamente es algo importante en este aspecto, pero vemos que cada una de las cosas que Dios pidió en la ofrenda que los israelitas debieron haber entregado, eh, vemos cómo es que cada uno de esos materiales los ocupa para algo particular. Y digo, cada uno de los capítulos describe exactamente qué es lo que Dios quiere y qué es a lo que Dios quiere llegar en ese momento, en el momento en el que ellos empezaron a construir esto, ¿no? Entonces hay veces en las que nosotros, ellos lo hicieron por obediencia, ¿no? De primera cuenta nosotros debemos obedecer lo que Dios nos demanda en algún momento de nuestras vidas, pero nosotros podemos entender que Dios va más allá de los planes que nosotros vemos en este momento, ¿no? En este caso, que pudiéramos creer, o los israelitas no pensaron todo lo que pudieron haber hecho con las ofrendas que les pidió, ¿no? Cada uno de los materiales eran cosas específicas, ¿no? Desde la madera hasta el oro, ¿no? Eran cosas que necesitaban ese tipo de madera, ese tipo de oro, para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, tú no te sientas, o no hay que sentirnos limitados en el momento en el que Dios nos demanda este tipo de ofrendas. Al contrario, no podemos nosotros dimensionar, nosotros no podemos ver la bendición que esto va a traer, ¿no? Y esto lo describen en siguientes capítulos, ¿no? Que no puedo decirles porque es la lectura del siguiente
de los siguientes días, pero Dios tiene un propósito para cada una de estas cosas. Y Dios tiene un propósito de igual manera para el momento en el que nosotros ofrendemos. No estoy hablando otra vez de ofrendar para nosotros recibir algo a cambio. Al contrario, en el momento en el que Dios nos demanda esto, es algo que Dios merece de cajón. No es algo que nosotros podamos ofrecerle a Dios, porque Dios es dueño de todo, ¿no? Pero Dios puede hacer grandes cosas con esta ofrenda y lo vemos en los capítulos, ¿no? Lo vemos cómo es que va detallando cada una de estas cosas, ¿vale? Entonces, espero que haya sido de bendición entender las ofrendas como algo importante en nuestra vida como cristianos y de cómo podemos honrar a Dios con estas ofrendas, ¿vale? Cuídate mucho y espero que esto tome sentido en tu vida, ¿vale? Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Bye.